Este sería otro método totalmente diferente, otro método actualizado, donde te estaremos explicando todo paso a paso de cómo vas a poder solucionar y recuperar tu teléfono celular sin necesidad de utilizar una PC. Este sería un método sin PC. No solamente funciona para este modelo que tenemos hoy en este video tutorial, sino que funciona para varios modelos sin PC. Si tú te guías paso a paso y haces tal cual como te estaremos explicando, lo vas a poder solucionar. ¿Qué fue lo que pasó? Restablecimos, formateamos nuestro teléfono. Nos quedó con este candadito en la parte superior izquierda, pero no nos deja omitir hasta llegar a inicio. Si ese es tu caso, te estaremos explicando todos los pasos para que puedas solucionarlo. También tenemos los otros métodos que completan estos otros videos diferentes en la descripción del video. Y en el primer comentario fijado lo vamos a dejar método número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, varios métodos totalmente diferentes. Lo que vamos a hacer nosotros es conectarnos a una red de Wi-Fi. Vamos a conectarnos para solucionar y finalizar este proceso. También lo que queremos es que nos deje en el comentario qué tal te ha parecido este video tutorial o si te funcionó. Para aquellas personas que de pronto hubo un proceso que no te salió o de pronto no te está saliendo, cuéntanos para poder enviarte un video tutorial exclusivo o de pronto escribirte lo que tienes que hacer para que puedas resolver completamente este video tutorial. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay personas que ven los videos pero lo adelantan y adelantarlo te pierdes algún detalle de los procesos que nosotros hacemos en estos videos. Ya, porque a veces activamos, desactivamos algunas funciones y lo que hacemos nosotros es, y si tú te pierdes una de esas funciones, estaría perdiéndote el video tutorial completo, porque a veces no te puede habilitar la función que nosotros hemos habilitado. Ahora aquí nos va a salir lo que es el bloqueo que tienes este teléfono. Si tú eres de la persona que te sabe de pronto el bloqueo de pantalla de tu teléfono, lo agrega y te da esa opción de recuperarlo, te llevaría a inicio y no ves el video completo. También está esta otra alternativa donde dice usar una cuenta de Google. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros creamos, cuando compramos un teléfono, siempre nos pide una cuenta de Google para poder utilizar nuestro teléfono correctamente. Si te sabes el correo, lo agregas aquí, le das en siguiente, agregas la contraseña y te lleva directamente a inicio para que puedas recuperarlo. Digamos que de pronto el correo o la contraseña se te olvidó, también esta otra alternativa. Agregas el número de teléfono, le das en siguiente, te llega un código de recuperación. El teléfono tiene que estar en otro teléfono que te llegue ese código, lo agrega y también te da esa alternativa. Pero digamos que de pronto no tienes el número, entonces vas a hacer esto, vamos a habilitar esta función aquí, vamos a escribir esto aquí y vamos a escribir esto acá y vamos a hacer esto por 30 segundos. Pasado esos 30 segundos vamos a hacer las siguientes opciones. A veces suele que nos queda aquí un error. Si te queda este error, entonces vamos a finalizar este proceso ya. Entonces, ya que pasaron estos 30 segundos, vamos a ubicar lo siguiente. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entrar y poder acceder a nuestro dispositivo? Para poderlo recuperar necesitamos ahora lo siguiente. Presten mucha atención. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es un teclado de una PC. Vamos a utilizar un teclado de una PC. Vamos a utilizar una OTG. Esto es para que entre el USB y podamos conectarlo. Ya, podamos conectarlo, pero si de pronto no tienes una OTG, tenemos otros video tutoriales diferentes sin OTG. Ya, necesitamos aquí una OTG. Vamos a conectarla. Ahora aquí vamos a necesitar una SIM card con un código PIN. Una SIM card bloqueada con un código PIN. Vamos a necesitarla aquí. Vamos a agregar esa SIM card. Agregamos la SIM card.
La vamos a agregar y ahora nos va a quedar algo así. Listo. ¿Qué necesitamos? Le damos aquí en llamada de emergencia. Vamos a escribir el número de emergencia. Cuando nos salga la opción de Google Maps, vamos a presionar la tecla Enter. Ya, eso es lo que vamos a hacer porque ya si le damos clic aquí, ya no están funcionando esas opciones. Vamos a volver a ingresar otro número de emergencia. Si vemos que hacemos eso, si pueden ver que ya está apareciendo, vamos a marcar nuevamente y seleccionamos la tecla Enter cuando nos aparezca. Si pueden ver, ya nos llevó directamente. Ya nos dio la opción de poder entrar al teléfono fácil y rápido. Ya hemos entrado a esa opción. Como hemos entrado, ya podemos retirar la SIM card. La retiramos, no se preocupen, la retiramos. Ahora sostenemos aquí. Listo, ya sostenemos. Ahora ya estamos aquí. Vamos a darle clic aquí en omitir. Le vas a dar aquí en omitir. Le vas a dar a esta bolita que te aparece aquí. Le vas a dar clic en ajuste. Le vas a dar en notificaciones. Activas las notificaciones. Luego que ya esté activada. Ya están activadas. Le das aquí mejorar precisión. Le das aquí a aceptar. Le das a ajuste. Habilitas esto. Le das clic acá. Le das ahora aquí en configuración de ubicación. Y luego le das aquí donde dice ver todo. Más mostrar sistema. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos los servicios de Google Play. Le damos clic a los servicios de Google Play. Ahora inhabilitamos la aplicación. Vamos a inhabilitarla. Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer es un reinicio forzoso. Vamos a hacer ese reinicio forzoso. Y ahora vamos a esperar que nuestro teléfono nos lleve directamente a inicio. En algunos de los casos, para aquellas personas que de pronto no te salen esas configuraciones, esas opciones que nosotros hemos hecho, déjanos en los comentarios para poderte ayudar. También tenemos varios métodos de este mismo dispositivo. Tenemos método de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Que lo vamos a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que tú también lo puedas hacer y lo puedas finalizar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar clic acá hacia atrás y vamos a desactivar la red de Wi-Fi porque si no lo hacemos nos va a salir un error. Te va a quedar ¿cómo te va a quedar la pantalla? La pantalla te va a quedar en pantalla blanca. Si te queda en pantalla blanca, entonces activas el talkback y te devuelves hacia atrás. Ahora sí le damos hacia adelante para que no nos salga ese talkback. Para no poder habilitar ese talkback, le vamos a dar clic aquí en saltar. Y ahora nos va a quedar este error. Ya aquí nos queda este error. Ahora nos queda este error. Vamos a ingresar aquí, vamos a ver si nos deja entrar nuevamente a llamada de emergencia. Vamos a darle en llamada de emergencia. Vamos a marcar nuevamente. Volvemos. Y vamos a esperar que nos cargue la red de Wi-Fi. Ya estos casos a veces ya no suelen funcionar, que ya cuando hacemos esto por primera vez ya no funciona por segunda vez. Ya no estaría funcionando por segunda vez, ya no va a cargar. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos la SIM card, vamos a retirarla. La retiramos. Vamos a bajar notificaciones. Luego le damos aquí a la fecha. Vamos a ver por qué salió esto, si ya está retirada la SIM card. Volvemos a seleccionar la fecha. Si te sale este calendario es la que necesitamos. Le damos no permitir, configuración, le damos a los tres punticos, compartir, le damos aquí en Gmail, omitir, habilitamos,
Nos devolvemos hacia atrás. Le damos clic acá a la flechita. Le damos en siguiente. Le damos en omitir. Y aquí vamos a inhabilitarlo. Vamos a darle a olvidar a la red de Wi-Fi. Le damos ahora en saltar. Nos lleva a los servicios de Google. Le damos en saltar. Le damos en saltar. Le damos clic acá. Y ahora nuestro teléfono nos quedan con algunos errores. ¿Cómo nosotros corregimos estos errores? Ya te voy a explicar cómo vas a hacer para corregir los errores que te quedan en tu teléfono celular. Para corregir todos estos errores, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos a ir lo que es ajuste o acerca del teléfono. En ajuste buscamos la opción de sistema o acerca del teléfono y buscamos la opción de restablecimiento. Cuando el teléfono restablezca ya lo volvemos a configurar normalmente, libre de cualquier error.